La lluvia en Seattle no limpiaba nada, solo hacía que la mugre de la ciudad brillara más bajo las luces de neón. Valerie Cross empujó la pesada puerta del baño del club nocturno, buscando un momento de silencio que sabía que no encontraría. El bajo de la música grunge retumbaba a través de las paredes, una vibración constante que le sacudía los huesos, pero no tanto como el temblor en sus propias manos. Se acercó al lavabo. El espejo estaba sucio, manchado con grafitis y salpicaduras de jabón seco, devolviéndole una imagen distorsionada de sí misma. Se veía pálida, con el maquillaje de ojos corrido y una chaqueta de cuero que olía a tabaco y a noches demasiado largas. Abrió el grifo. El agua salió helada, entumeciendo sus dedos, llevándose la sangre seca que tenía en los nudillos de una pelea callejera que apenas recordaba. Entonces ocurrió. El sonido del club desapareció. No se desvaneció poco a poco. Fue como si alguien hubiera cortado el cable del universo. El silencio fue repentino, absoluto y doloroso. La presión del aire cambió, volviéndose pesada, cargada de electricidad estática, haciendo que el vello de los brazos de Valerie se erizara. El vapor que salía de su boca se volvió visible. Hacía frío. Un frío antinatural que parecía emanar del propio espejo frente a ella. Valerie levantó la vista lentamente. Su reflejo no se movió. La mujer en el espejo la miraba fijamente, pero su expresión no era de miedo ni de cansancio, sino de una malicia fría y calculadora. Los ojos de su reflejo eran pozos negros, sin esclerótica, sin iris, solo oscuridad infinita. Valerie intentó retroceder, pero sus botas parecían clavadas al suelo pegajoso. La superficie del espejo comenzó a ondularse. Ya no era vidrio. Se había transformado en un líquido denso y plateado, similar al mercurio vivo. Desde las profundidades de ese estanque vertical, algo comenzó a emerger. Primero fueron los dedos, largos, demasiado largos para ser humanos, con articulaciones abultadas y piel grisácea que parecía porcelana agrietada. Luego, una mano entera se aferró al borde del marco del espejo, apretando con tal fuerza que la madera crujió en el silencio sepulcral. Valerie sintió el pánico reptando por su columna vertebral, un instinto primitivo que le gritaba que corriera, pero otra parte de ella, una parte más antigua y peligrosa, se encendió en su pecho como una brasa. La criatura asomó la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una superficie lisa y pulida donde Valerie podía ver su propio terror reflejado. El ser emitió un sonido húmedo, como carne desgarrándose, y se abalanzó hacia ella estirando su brazo de manera imposible a través de la habitación. La mano fría se cerró alrededor del cuello de Valerie, levantándola del suelo con una fuerza inhumana. Ella pataleó, buscando aire, sintiendo cómo los dedos de la cosa se hundían en su piel, congelando su sangre. El mundo empezaba a oscurecerse en los bordes de su visión. La criatura la acercaba al espejo, intentando arrastrarla hacia ese abismo de mercurio donde no existía la luz. Fue entonces cuando Valerie dejó de luchar y empezó a sentir. Dejó que el miedo se transformara en ira, una ira volcánica y pura. Sus ojos, antes oscuros, se encendieron con un brillo violeta intenso, iluminando el baño miserable con una luz sobrenatural. No necesitó hablar, no necesitó conjuros, solo necesitó desear que la cosa dejara de existir. Una onda de choque invisible estalló desde su cuerpo. El aire se distorsionó. Los azulejos de las paredes se resquebrajaron y con un estruendo ensordecedor, el espejo explotó hacia afuera. Pero los fragmentos no cayeron al suelo. Se quedaron suspendidos en el aire, girando alrededor de la criatura como una tormenta de cuchillas de diamante.
Con un movimiento brusco de su cabeza, Valerie lanzó los miles de fragmentos contra el monstruo. La criatura chilló, un sonido que no pertenecía a este mundo, antes de disolverse en una masa de humo negro y líquido viscoso que cayó al suelo inerte. El silencio se rompió. La música del club volvió de golpe, golpeando sus oídos como un mazo. Valerie cayó al suelo, tosiendo, tocándose el cuello donde las marcas de los dedos ya empezaban a amoratarse. Miró hacia el lavabo. El espejo ya no estaba. Solo quedaba el hueco en la pared y los restos de vidrio en el suelo. Pero en uno de los fragmentos más grandes, tirado cerca de su bota, vio algo que le heló la sangre más que el monstruo. Por un segundo, en el reflejo del cristal roto, vio la silueta de un hombre alto, con una túnica oscura, observándola desde lejos. Una voz susurró dentro de su cabeza, clara y elegante. «Te he encontrado, pequeña estrella». Valerie se puso de pie, temblando, y salió del baño pateando la puerta. Sabía que huir ya no serviría de nada. La cacería había comenzado. La lluvia en Seattle caía como una cortina de hierro, golpeando el asfalto con una violencia rítmica que ahogaba cualquier otro sonido. Valerie caminaba rápido, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta de cuero, la cabeza gacha para evitar mirar los charcos que se formaban en las aceras rotas. Cada superficie reflectante era ahora una amenaza, una ventana abierta que debía mantener cerrada. Las luces de neón de los escaparates se estiraban sobre el pavimento mojado como sangre luminosa, roja y azul, creando formas que su mente, alterada por la adrenalina, interpretaba como garras y dientes. No había tomado un taxi. Necesitaba el frío. Necesitaba sentir el agua helada calando su ropa para recordarse a sí misma que seguía en el mundo físico, en la realidad tangible donde la gravedad funcionaba hacia abajo y los espejos no te devolvían la mirada con ojos ajenos. Su respiración era vapor blanco en la noche, el único indicio de que su corazón seguía latiendo a un ritmo frenético, bombeando esa energía extraña que ahora corría por sus venas en lugar de miedo. Su apartamento estaba en un edificio de ladrillo antiguo en el distrito de Capitol Hill, un lugar que olía a humedad, a incienso barato y a la decadencia romántica de los 90. Subió las escaleras de 2 en 2, ignorando el parpadeo de la bombilla del pasillo, que zumbaba como un insecto moribundo. Al entrar, cerró la puerta con 3 cerrojos diferentes. El lugar era un caos organizado. Ropa negra tirada sobre sillas, libros de física cuántica apilados junto a revistas de moda y velas derretidas sobre cada superficie plana. Valerie no encendió la luz. Prefería la penumbra. Se dejó caer en el sofá de terciopelo desgastado y sacó un cigarrillo con manos temblorosas. Al encenderlo, la pequeña llama del mechero iluminó sus ojos por un instante, revelando el terror que escondía bajo su fachada de dureza. La voz de aquel hombre, o lo que fuera esa cosa, seguía resonando en su cráneo como un eco en una catedral vacía. Pequeña estrella. El sueño la venció sin que ella diera permiso. No fue un descanso, fue una caída libre. De repente ya no estaba en su apartamento. Estaba de vuelta en el sanatorio, en la sala blanca. El olor a antiséptico y ozono quemado le llenó la nariz, provocándole náuseas instantáneas. Estaba atada a la silla metálica, con los cables entrando en su piel, perforando su columna. Podía sentir el líquido frío entrando en ella, esa materia oscura que ardía como ácido. Y frente a ella, detrás del cristal de observación, estaba él, Víctor Malak. Pero no era el hombre que recordaba. Su piel se movía, ondulaba como si hubiera gusanos debajo. Él sonreía, y su boca se abría más de lo humanamente posible.
revelando hileras de dientes de tiburón hechos de cristal negro. Valerie intentó gritar, intentó usar su poder, pero en el sueño no tenía voz ni fuerza. Malak levantó una mano y golpeó el cristal. El vidrio no se rompió, se licuó. Empezó a llover mercurio del techo, cubriéndola, ahogándola, llenando sus pulmones de metal líquido mientras la voz de él susurraba directamente en su cerebro. No puedes esconderte de tu creador, Valerie. Tu cuerpo es mi puerta. Valerie despertó con un grito ahogado, incorporándose de golpe en el sofá. Estaba empapada en sudor frío. La habitación estaba en silencio, salvo por la lluvia que seguía golpeando la ventana. Pero algo había cambiado. La televisión, que estaba apagada frente a ella, emitió un chasquido. La pantalla negra reflejaba su silueta en la oscuridad. Valerie contuvo el aliento, mirando fijamente el aparato. Por una fracción de segundo, la estática recorrió la pantalla apagada, dibujando una sonrisa blanca en el cristal oscuro. Valerie no esperó. Extendió la mano y, con un gesto brusco de su muñeca, la televisión implosionó, doblando el metal y el plástico hacia adentro, hasta convertir el aparato en una bola de chatarra humeante. Se quedó allí, respirando con dificultad en la oscuridad, sabiendo que la seguridad de su hogar era ya una mentira. La habían encontrado. El detective Alec Rains odiaba los clubes nocturnos, odiaba la música que le hacía vibrar los dientes, y odiaba aún más que lo llamaran a una escena del crimen a las 3 de la mañana un martes. Pasó por debajo de la cinta amarilla de la policía, con un café aguado en la mano y una expresión de hastío permanente tallada en su rostro a medio afeitar. El baño del club había sido despejado, pero el olor persistía. Una mezcla de cloro industrial, perfume barato y algo más. Algo metálico y rancio que le recordaba al olor del aire antes de una tormenta eléctrica muy fuerte. Los oficiales de uniforme se apartaron para dejarle paso. Nadie quería estar ahí dentro. Había una sensación de incomodidad en el aire, una presión en los oídos que hacía que todos quisieran salir a la calle lo antes posible. Rains se acuclilló frente a los lavabos. Había visto tiroteos, apuñalamientos y sobredosis en lugares peores que este, pero nunca había visto algo así. El espejo principal no estaba simplemente roto, había desaparecido. En su lugar, había un cráter en la pared, como si una bomba hubiera detonado desde adentro hacia afuera, pero sin marcas de quemaduras por fuego. Los fragmentos de vidrio cubrían el suelo como una alfombra de nieve letal, pero lo más inquietante no era el daño estructural, era la sustancia. Esparcida entre los cristales y manchando las baldosas blancas, había una especie de lodo negro, viscoso y brillante. No era sangre, no era aceite. Parecía moverse casi imperceptiblemente, contrayéndose bajo la luz de las linternas forenses. Rains sacó un bolígrafo de su bolsillo y pinchó una de las masas negras. La sustancia reaccionó al contacto, trepando por el plástico del bolígrafo como si fuera magnética, buscando el calor de su mano. El detective soltó el bolígrafo inmediatamente, maldiciendo en voz baja mientras éste caía al suelo y empezaba a sisear, disolviéndose en una pequeña nube de humo acre. Se frotó los ojos, sintiendo una punzada aguda de dolor de cabeza, justo detrás de las sienes. Era como si hubiera un ruido blanco, una frecuencia de radio mal sintonizada sonando dentro de su cráneo. Miró a su alrededor, buscando una explicación lógica, pero la lógica parecía haberse escurrido por el desagüe junto con aquel líquido imposible. Un oficial joven se le acercó, pálido y nervioso, entregándole una bolsa de pruebas. Dentro había una chaqueta de mezclilla abandonada en una esquina.
olvidada en el pánico. Rains la examinó. Era ropa normal, pero en el bolsillo interior encontró una caja de cerillas de un bar al otro lado de la ciudad y un papel arrugado con una serie de números escritos con prisa. No eran números de teléfono, parecían coordenadas o frecuencias de radio. Raines guardó la evidencia y volvió a mirar el hueco donde solía estar el espejo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la inconfundible sensación de ser observado, no por los policías, sino por el propio espacio vacío. Se acercó al borde del lavabo y por un momento juró que en el reflejo de un trozo de cristal que quedaba pegado a la pared, vio algo moverse detrás de él. Se giró rápidamente, con la mano en la funda de su pistola, pero no había nadie. Solo la pared sucia y el zumbido de los tubos fluorescentes. Rains apretó la mandíbula. Fuera lo que había pasado aquí, no era una pelea de borrachos. Era algo que iba a manchar sus manos de una forma que ni todo el jabón del mundo podría limpiar. Valerie sabía que no podía quedarse en su apartamento, pero antes de huir necesitaba entender la magnitud de la brecha. Condujo su viejo Chevrolet, negro hasta los muelles industriales, a un almacén abandonado que utilizaba como refugio de seguridad. Dentro, el aire estaba viciado y frío, lleno de polvo suspendido que bailaba en los haces de luz que se colaban por las ventanas tapiadas. En el centro de la sala vacía había una mesa de metal oxidada repleta de equipos de radio de onda corta, amplificadores de válvulas y osciloscopios modificados que ella misma había robado y reconfigurado a lo largo de los años. Encendió los generadores. El zumbido eléctrico llenó el espacio, un sonido reconfortante y peligroso a la vez. Las válvulas de vidrio de los amplificadores comenzaron a brillar con un naranja cálido, contrastando con la oscuridad azulada del almacén. Valerie se puso los auriculares pesados, se sentó frente a la consola y comenzó a girar el dial, buscando entre la estática, navegando por el océano de ruido blanco que separaba las realidades. Sus dedos se movían con precisión milimétrica. Pasó por encima de las emisoras de noticias locales, de las transmisiones de la policía y de la música pop, buscando algo que sonara mal, algo que sonara a vacío, y lo encontró. En la frecuencia de 89.0 MHz, el sonido cambió. No era ruido blanco normal, era un sonido húmedo, palpitante, como la respiración de una bestia gigantesca dormida bajo el agua. Valerie apretó los dientes y subió el volumen, sintiendo cómo una presión insoportable se acumulaba detrás de sus ojos. La sangre comenzó a gotear de su nariz, cayendo sobre los controles metálicos, pero no se detuvo. Necesitaba escuchar. Entre los crujidos de la estática empezaron a surgir voces distorsionadas, lamentos lejanos que parecían gritar su nombre en un idioma que no existía. Las agujas de los medidores se volvieron locas, saltando de un lado a otro con violencia, y las bombillas del almacén empezaron a parpadear al ritmo de esa transmisión maldita. De repente, la voz de Lord Malak cortó la estática con una claridad aterradora, como si estuviera parado justo detrás de ella. No usaba un micrófono, hablaba directamente a través de la energía. La transmisión decía que el velo se estaba rasgando, que los espejos de la ciudad ya no eran seguros y que él podía oler su miedo como un rastro de perfume en el aire. Valerie sintió una punzada de dolor agudo en su mente, una invasión psíquica que intentaba paralizarla. Con un grito de furia, arrancó los auriculares y lanzó una onda de energía telequinética contra la mesa. Los equipos de radio explotaron en una lluvia de chispas y metal retorcido, cortando la conexión. El silencio volvió al almacén, pero el daño estaba hecho. La frecuencia no venía de una torre de radio, venía de todas partes.
La atmósfera misma de Seattle se estaba cargando con la presencia de Malak. Valerie se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. Sabía que ya no había lugares seguros. La ciudad entera se estaba convirtiendo en una jaula de espejos. La autopista interestatal 5 era una serpiente de asfalto negro bajo el diluvio. Valerie pisó el acelerador a fondo, sintiendo cómo el motor V8 de su coche rugía, una bestia mecánica que respondía a su propia furia. El velocímetro marcaba 140 kilómetros por hora, pero no era suficiente. Necesitaba poner distancia entre ella y el centro de la ciudad, aunque en el fondo sabía que la distancia física era irrelevante para los monstruos que viajan por el reflejo. La lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas lograban apartar el agua, convirtiendo las luces de los otros coches y las farolas en manchas borrosas y estiradas. Era un mundo líquido, y eso era lo peor que podía pasar. Cada charco en la carretera, cada superficie mojada del coche, era una puerta potencial. Valerie mantenía la vista fija en el frente, sus nudillos blancos apretando el volante forrado de cuero, obligándose a no mirar por los espejos retrovisores. La tentación era agonizante. Sentía una picazón en la nuca, la certeza biológica de que no estaba sola en el vehículo. Finalmente, no pudo resistirlo. Sus ojos se desviaron 1 milímetro hacia el espejo retrovisor central. El corazón se le detuvo en seco. En el asiento trasero, en la penumbra del coche, había una figura sentada. No era un pasajero humano. Era una silueta hecha de oscuridad densa y estática, con 2 puntos de luz violeta donde deberían estar los ojos. La cosa sonrió, mostrando una hilera de dientes que parecían fragmentos de vidrio roto, y extendió una mano hacia el cuello de Valerie. El coche patinó sobre el asfalto mojado. Valerie gritó, no de miedo, sino de rabia pura. Soltó una mano del volante y lanzó un estallido de energía hacia atrás, sin mirar. La fuerza del impacto psíquico dentro del espacio cerrado del coche fue brutal. Las ventanillas traseras estallaron hacia afuera, y la presión del aire empujó a la entidad fuera del vehículo, lanzándola al asfalto a 140 kilómetros por hora. Pero la pesadilla no terminó ahí. Valerie recuperó el control del coche justo antes de chocar contra el guardarraíl, pero al mirar hacia la carretera frente a ella, vio el verdadero horror. El asfalto mojado, convertido en un espejo negro infinito por la lluvia, comenzó a ondularse. Del suelo mismo, justo en su camino, empezaron a surgir manos gigantescas, hechas de alquitrán y reflejo, intentando agarrar los neumáticos del coche. Eran como algas monstruosas brotando de un mar de petróleo. Valerie sabía que si frenaba, estaba muerta. Si esas manos tocaban el coche, la arrastrarían al reverso estático para siempre. Apretó el acelerador hasta el fondo. Sus ojos brillaron con una intensidad escarlata cegadora. Extendió su poder hacia adelante, creando una cuña de fuerza telequinética frente al parachoques del coche. El Chevrolet se convirtió en un proyectil imparable, cortando a través de las manos de sombra y cristal, haciéndolas estallar en nubes de vapor negro al contacto. Atravesó la barrera de monstruos a toda velocidad, dejando atrás un rastro de destrucción sobrenatural, mientras la lluvia seguía cayendo, indiferente, lavando los restos de una batalla que nadie más había visto. El instituto Oak Haven se alzaba sobre una colina en las afueras de la ciudad, un esqueleto de hormigón y hierro que la vegetación había intentado devorar sin éxito. Valerie detuvo el coche ante la verja oxidada, cerrada con cadenas que llevaban décadas sin abrirse. La lluvia había cesado, dejando un silencio sepulcral que pesaba más que la tormenta.
Miró el edificio con una mezcla de odio y pavor visceral. Aquel lugar era la tumba de su infancia, el sitio donde Valerie Cross murió y nació algo diferente. Bajó del coche y con un simple gesto de su mano, los eslabones de la cadena de acero se rompieron como si fueran de arcilla seca, cayendo al suelo con un tintineo sordo. Caminó hacia la entrada principal, sus botas aplastando las hojas muertas y los cristales rotos. No necesitaba linterna. Sus propios ojos se habían adaptado a la oscuridad, brillando con una tenue luminiscencia violeta que le permitía ver el espectro térmico de los fantasmas del pasado. El vestíbulo del sanatorio olía a moho, a madera podrida y a ese olor inconfundible de los hospitales abandonados. Una mezcla de alcohol evaporado y sufrimiento rancio incrustado en las paredes. Valerie avanzó por los pasillos desiertos, donde las camillas volcadas y los archivos médicos esparcidos por el suelo contaban la historia de una evacuación precipitada. Sus pasos resonaban con un eco metálico que parecía viajar demasiado lejos, como si el edificio fuera mucho más grande por dentro de lo que era por fuera. Sabía exactamente a dónde ir, no a las plantas superiores, donde trataban a los pacientes normales, sino abajo, al subsuelo, al sector gamma. A medida que descendía las escaleras de caracol hacia la oscuridad, la temperatura bajaba drásticamente. Las paredes aquí no estaban cubiertas de papel pintado, sino de plomo y acero reforzado. Cada escalón que bajaba era una puñalada en su memoria, un recordatorio físico del dolor que le habían infligido en nombre de la ciencia. Al llegar a la pesada puerta de seguridad del sótano, Valerie sintió que el aire vibraba. El lugar no estaba muerto, estaba dormido, esperando a que ella regresara para despertar. Empujó las puertas dobles y entró en el laboratorio principal. Era una sala cavernosa, llena de máquinas gigantescas que ahora parecían monstruos de metal oxidado dormidos en la penumbra. En el centro de la sala estaba la cuna, una silla de sujeción rodeada de emisores de partículas y generadores de campo magnético. Valerie se acercó lentamente, sintiendo cómo las cicatrices de su espalda le ardían al estar tan cerca de ese objeto de tortura. Pasó la mano por el cuero agrietado de las correas de sujeción. Al tocarlo, no solo sintió la textura fría y áspera, sino que una descarga psíquica recorrió su brazo, golpeando su mente con la fuerza de un tsunami. El tiempo se plegó sobre sí mismo. El polvo desapareció, las luces se encendieron y de repente ya no estaba sola en las ruinas. Estaba atrapada en el recuerdo vivo del día en que todo cambió. La visión era tan nítida que Valerie podía oler el aroma a colonia cara y tabaco mentolado del doctor Víctor Malak. Él estaba allí, de pie frente a los monitores, con su bata blanca inmaculada y esa postura rígida de quien se cree un dios entre insectos. Valerie se vio a sí misma, pequeña, delgada, con la cabeza rapada, atada a la silla, llorando en silencio porque sabía que gritar no servía de nada. Los científicos se movían alrededor, ajustando válvulas y calibrando el flujo de energía. Malak no miraba a la niña, miraba los datos, obsesionado con la grieta dimensional que habían logrado estabilizar en el fondo de la sala. Era una herida en la realidad, un óvalo de luz negra que zumbaba con el sonido de 1000 avispas furiosas. Valerie, desde su perspectiva actual, observó la escena con horror renovado, entendiendo cosas que de niña no podía comprender. No le estaban inyectando drogas. Estaban usando su cuerpo como un pararrayos biológico para atraer la energía de esa grieta. El recuerdo avanzó hasta el momento crítico. Malak ordenó aumentar la potencia al máximo.
ignorando las advertencias de sus colegas sobre la inestabilidad del núcleo. La niña en la silla comenzó a convulsionar, sus venas brillando bajo la piel con luz líquida. Pero algo salió mal, o quizás salió exactamente como Malak quería. La grieta se expandió violentamente, rompiendo el campo de contención. Los cristales de la sala de observación estallaron. Los otros científicos fueron desintegrados al instante, convertidos en sombras de ceniza en las paredes. Pero Malak no corrió. El doctor caminó hacia la grieta, con los brazos abiertos, con una expresión de éxtasis demencial en el rostro. La energía del otro lado, esa masa oscura y viviente, se abalanzó sobre él, no para matarlo, sino para fusionarse. Valerie vio cómo la piel de Malak se derretía y se recristalizaba, cómo sus huesos se rompían y se reordenaban en geometrías imposibles. Él gritaba, pero no de dolor, sino de poder. Mientras se transformaba, él giró la cabeza y miró directamente a la niña atada en la silla. Y luego, a través del tiempo y el recuerdo, sus ojos nuevos, hechos de vacío y estrellas muertas, miraron a la Valerie adulta que estaba allí de pie en el laboratorio abandonado. La conexión se estableció. El recuerdo dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una videoconferencia psíquica. La voz de la entidad que una vez fue Víctor Malak retumbó en las paredes del sótano, sacudiendo el polvo y haciendo vibrar los empastes de los dientes de Valerie. No fue un accidente, hija mía, susurró la voz, arrastrando las palabras como si tuviera la boca llena de sangre. Yo no caí en la oscuridad. Yo la bebí. Y ahora he vuelto para terminar lo que empezamos. Tú eres la llave, Valerie. Tú eres el recipiente que no se rompió. El detective Alec Rains había seguido las marcas de neumáticos del Chevrolet negro hasta la colina de Oak Haven, guiado más por un instinto suicida que por un procedimiento policial lógico. Aparcó su coche patrulla a unos metros de la entrada, apagando las luces para no anunciar su llegada a lo que fuera que habitase en esa ruina. La lluvia había convertido el camino de tierra en un lodazal que le succionaba los zapatos con cada paso. La verja rota y las cadenas destrozadas eran la primera señal de que no estaba solo. Pero el silencio del sanatorio era lo que realmente le helaba la sangre. Entró en el vestíbulo con el arma desenfundada y la linterna táctica cortando la oscuridad densa y polvorienta. El haz de luz iluminaba sillas de ruedas volcadas y paredes despellejadas por la humedad, revelando el esqueleto de un lugar donde el dolor se había quedado incrustado en el hormigón. Rains avanzó por el pasillo principal, sintiendo una bajada de temperatura tan brusca que el aliento se le congelaba en los labios. No era frío climático, era un vacío térmico. Al pasar frente a la garita de enfermería, vio su propio reflejo en el cristal sucio de la ventanilla. Se detuvo. Algo no encajaba. Su reflejo no tenía la linterna encendida. El Alec del cristal estaba a oscuras, y sus ojos brillaban con una luz pálida y enfermiza. Antes de que pudiera procesar el horror, el cristal de la ventanilla estalló hacia afuera en silencio absoluto. No hubo ruido de rotura, solo el sonido líquido de una catarata de mercurio derramándose sobre el suelo. La masa plateada se alzó rápidamente, tomando una forma humanoide, alta y desgarbada, sin rostro, una escultura viviente de espejo líquido que reflejaba la cara aterrorizada del detective multiplicada por 1000 en su torso. Rains disparó. El estruendo de la pistola de 9 milímetros rompió la quietud del edificio, pero las balas atravesaron a la criatura sin causarle daño, dejando solo ondas en su superficie líquida que se cerraban al instante. El monstruo avanzó con movimientos espasmódicos, como una grabación corrupta,
y lanzó un brazo que se alargó como un látigo de metal fundido, golpeando a Rains en el pecho y lanzándolo contra la pared opuesta. El golpe le sacó el aire de los pulmones y le rompió 2 costillas. El detective cayó al suelo, tosiendo sangre, viendo cómo la cosa se cernía sobre él para el golpe final. Cerró los ojos esperando la muerte, pero lo que llegó fue una tormenta. Una fuerza invisible golpeó al monstruo de costado, lanzándolo a través de una pared de ladrillo como si fuera un muñeco de trapo. Valerie apareció al final del pasillo, caminando con calma, con las manos envueltas en llamas de energía psiónica color amatista y una mirada de desprecio absoluto. Con un movimiento de sus dedos cerró el puño en el aire y la criatura de mercurio, que intentaba recomponerse, fue comprimida hasta convertirse en una esfera densa de metal inerte que cayó al suelo con un golpe seco. Valerie miró al detective, sangrando en el suelo, y solo dijo una frase con voz fría. «Te dije que era una mala idea seguirme». Alec Rains intentaba respirar sin gritar de dolor. Cada inhalación era fuego en su costado derecho, pero el dolor físico era lo único que le anclaba a la realidad en ese momento. Valerie lo arrastró hasta una sala lateral, lejos de los pasillos llenos de cristales, y lo dejó sentado contra una pared descascarada. Ella no parecía una salvadora, parecía una fuerza de la naturaleza, peligrosa e impredecible. Tenía sangre seca bajo la nariz, y sus ojos seguían brillando con ese residuo de poder cósmico, haciendo que Rains se sintiera como un animal pequeño ante un depredador superior. Él intentó hacer preguntas, exigir explicaciones con su autoridad policial, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando se miró la mano. Durante la pelea, el látigo de mercurio le había rozado el antebrazo, rasgando la manga de su chaqueta. No era una herida normal. La piel no estaba roja ni inflamada. Donde la criatura lo había tocado, la carne se había vuelto grisácea y translúcida, como si se estuviera convirtiendo en vidrio o en cuarzo ahumado, y se movía. Debajo de su piel, Rains podía ver finas líneas negras, similares a raíces o venas de tinta, que pulsaban y se extendían lentamente hacia su codo, buscando el camino hacia su corazón. Sintió un mareo repentino, no por la pérdida de sangre, sino por una desconexión sensorial. Por un segundo, dejó de ver la habitación del sanatorio y vio un cielo violeta lleno de tormentas estáticas y torres imposibles que colgaban del revés. El sonido de la radio mal sintonizada volvió a taladrarle el cráneo, mucho más fuerte que antes. Valerie se agachó frente a él, examinando la herida con una expresión clínica, casi desprovista de empatía. Agarró el brazo de Rains con fuerza, ignorando su gemido de dolor. Ella sabía lo que era. Lo había visto en los archivos, lo había visto en los otros sujetos de prueba que no tuvieron su suerte. Era la corrupción del reverso estático, un virus de realidad que reescribía la biología humana. Valerie puso su mano sobre la marca y sus dedos se iluminaron. Rains gritó cuando sintió un calor abrasador, como si le estuvieran pegando una plancha ardiendo en la piel. Ella estaba usando su energía para cauterizar la infección, para quemar la conexión con la otra dimensión, pero ambos sabían que era solo un parche temporal. Cuando ella retiró la mano, la expansión de las líneas negras se había detenido, pero la piel seguía teniendo ese aspecto de cristal muerto. Valerie se puso de pie y miró hacia la oscuridad del pasillo. «Ahora eres parte de esto, detective. Ya no eres solo un espectador. Él te ha marcado». Rains miró su brazo, temblando, y comprendió con un terror absoluto que ya nunca podría volver a su vida normal, porque una parte de él ya no pertenecía a este mundo
Valerie llevó a Alec Rains a un piso franco en el último piso de una torre residencial a medio construir en el centro de Seattle. Era un esqueleto de acero y cristal con vistas panorámicas a la ciudad lluviosa. Un lugar sin espejos, donde las únicas superficies reflectantes eran los ventanales gigantescos que daban al vacío. Alec yacía en un colchón en el suelo, sudando fiebre y murmurando palabras ininteligibles mientras la infección de su brazo pulsaba con un ritmo propio, ajeno a su corazón. Valerie se quedó de pie frente al enorme ventanal de 3 metros de altura, observando las luces de la ciudad bajo el aguacero. Se sentía agotada. El uso de su poder en el sanatorio había drenado sus reservas, dejándola con un dolor de cabeza palpitante y un sabor a cobre en la boca. Sabía que no debía mirar su reflejo en el cristal oscuro de la noche, pero era imposible evitarlo. La ciudad entera era un espejo. Poco a poco, su reflejo en el ventanal comenzó a cambiar. La Valerie del cristal dejó de imitar sus movimientos. Se quedó quieta, bajó los brazos y su ropa cambió, transformándose en una túnica ceremonial negra que parecía hecha de humo líquido. Detrás de ella, en el reflejo, ya no se veía el interior del apartamento en obras, sino un trono de obsidiana en medio de un páramo gris bajo un cielo de estática violeta. Y sentado en ese trono estaba él, Lord Malak. No gritó, no atacó. Simplemente se levantó y caminó hacia el otro lado del vidrio hasta quedar frente a Valerie, separado solo por unos milímetros de realidad. Su rostro era dolorosamente humano en ese momento, hermoso y terrible, con ojos que contenían galaxias muertas. La voz de Malak resonó en la mente de Valerie, suave, seductora, vibrando en sus huesos como la nota grave de un violonchelo. Le preguntó por qué luchaba por un mundo que la temía, por una especie que la había atado a una silla y torturado. Le mostró visiones de lo que podrían lograr juntos. Un universo sin dolor, sin muerte, ordenado bajo la perfección del cristal y el silencio. Valerie sintió la tentación, una gravedad oscura tirando de su alma. Él le ofreció la paz que nunca había tenido, pero entonces escuchó el gemido de dolor de Alec a sus espaldas, un sonido humano, imperfecto y frágil. La ira volvió a ella. Valerie apoyó la frente contra el cristal frío y susurró que prefería el caos a su tiranía. Malak sonrió con tristeza, una mueca que heló la sangre de Valerie. Entonces, con un dedo largo y pálido, tocó el cristal desde su lado. Una grieta minúscula apareció en el centro del ventanal. No era una rotura física, era una fractura en la barrera del mundo. La voz de Malak se endureció. Si no abres la puerta por las buenas, la derribaré sobre sus cabezas. Sucedió un instante después de que la grieta apareciera. No hubo explosiones, ni sirenas. Simplemente, la energía del mundo se rindió. Fue una ola de silencio electromagnético que barrió Seattle de norte a sur. Las luces de los rascacielos parpadearon una vez y murieron. Las farolas de las calles se apagaron en dominó. El zumbido constante de la ciudad, el tráfico, los aires acondicionados, los letreros de neón, todo cesó. La oscuridad fue absoluta, total, una manta de tinta negra que cayó sobre millones de personas. Desde su posición en la torre, Valerie vio cómo la civilización se apagaba, tragada por la noche. Pero entonces comenzó el verdadero horror. La oscuridad no se quedó oscura. Desde las calles de abajo, desde los charcos de agua,
desde los escaparates de las tiendas, desde los retrovisores de los coches aparcados, comenzó a emanar una luz. No era luz eléctrica, era una luminiscencia fría, de un color entre el lila y el gris enfermo. Los reflejos habían cobrado vida propia. El mundo físico estaba a oscuras, pero el mundo del espejo brillaba con una intensidad radiactiva. Valerie retrocedió horrorizada. Abajo, en la calle, la gente salía de sus coches o de sus casas con linternas que no funcionaban, y al mirar al suelo, al mirar a los charcos, no veían sus caras. Veían portales. La luz fantasmal iluminaba las siluetas de las criaturas que empezaban a trepar hacia afuera, saliendo de cada superficie brillante como insectos saliendo de un nido subterráneo. Alex se despertó de golpe, gritando, agarrándose el brazo infectado que ahora brillaba con la misma luz que los reflejos de la ciudad. Se arrastró hasta la ventana y miró hacia abajo junto a Valerie. El paisaje era apocalíptico. Seattle se había convertido en un negativo fotográfico. El cielo era negro sólido, los edificios eran sombras recortadas, y la luz venía del suelo, de los millones de espejos y vidrios que ahora eran agujeros abiertos hacia el reverso estático. Un zumbido ensordecedor, como el de un enjambre de millones de abejas sintéticas, comenzó a subir desde las calles. Eran los gritos de la ciudad, distorsionados por la frecuencia de Malak. Valerie comprendió que la invasión ya no era una amenaza futura. Había empezado. Ya no había dónde esconderse, porque en una ciudad de vidrio y lluvia, el enemigo estaba en todas partes. Ella miró sus propias manos. Sus venas empezaron a brillar también, reaccionando a la cercanía de su creador. Tenían que moverse, o serían los primeros en caer. El silencio del apagón no duró mucho. Fue reemplazado por un sonido mucho peor, un ruido rítmico y quebradizo que venía de todas partes a la vez, como si granizo del tamaño de piedras estuviera golpeando la fachada del rascacielos. Pero no llovía hielo. Valerie y Alec retrocedieron hacia el centro de la habitación, alejándose de los inmensos ventanales que ahora brillaban con esa luz espectral violeta. Alec, con la pistola temblando en su mano sana, apuntó hacia el vidrio. Entonces lo vieron. Una mano pálida se apoyó en el cristal desde el exterior, a 30 pisos de altura. Luego otra y otra. El edificio no estaba siendo escalado, estaba siendo infestado. Las criaturas no trepaban por el hormigón, se deslizaban por la superficie reflectante de las ventanas como si nadaran en agua vertical, subiendo a una velocidad antinatural hacia ellos. De repente, el vidrio del salón dejó de ser sólido. La superficie se onduló y docenas de figuras humanoides, los especulares, comenzaron a emerger simultáneamente atravesando el cristal como si fuera una membrana de jabón. No rompieron las ventanas, las atravesaron. Entraron en el apartamento con movimientos espasmódicos, sus cuerpos goteando ese fluido plateado que siseaba al tocar la alfombra. Alec disparó 2 veces. Las balas impactaron en el pecho de la primera criatura, pero la carne de espejo simplemente se tragó el plomo sin sangrar. El monstruo se lanzó sobre él, con la boca abierta mostrando un abismo de agujas de vidrio. Valerie gritó, y la habitación se llenó de estática roja. Con un movimiento circular de sus brazos, creó una onda expansiva telequinética. El aire comprimido golpeó a las criaturas con la fuerza de un camión, lanzándolas hacia atrás, expulsándolas de nuevo a través de las ventanas por las que habían entrado. Pero eran demasiados. Por cada uno que ella arrojaba al vacío,
3 más emergían de los reflejos de las mesas de café, de los jarrones decorativos, de las pantallas de los móviles olvidados. El apartamento se convirtió en una zona de guerra claustrofóbica. Valerie agarró a Alec por la chaqueta y lo arrastró hacia la puerta de salida, lanzando rayos de energía pura con su otra mano, que desintegraban las extremidades de los monstruos, convirtiéndolos en polvo de cuarzo. Corrieron hacia el pasillo, pero el horror no se limitaba a su piso. El hueco de la escalera de emergencia, con sus paredes de hormigón pintado con esmalte brillante, también estaba comprometido. Las luces de emergencia rojas parpadeaban, revelando sombras que se movían en los reflejos de la pintura fresca, manos que salían de las paredes intentando agarrar sus tobillos mientras bajaban los escalones de 3 en 3. El edificio entero era una trampa mortal, un laberinto de espejos del que parecía imposible escapar. Llegaron al vestíbulo principal, jadeando, cubiertos de polvo y sudor frío. La planta baja era un caos absoluto. Un grupo de supervivientes, residentes del edificio que habían intentado huir, estaba acorralado cerca de las puertas giratorias de cristal bloqueadas. Eran familias, gente en pijama, gritando de terror mientras una docena de especulares los rodeaban lentamente, jugando con ellos antes de atacar. Las criaturas se movían con una elegancia cruel, reflejando el pánico de sus víctimas en sus rostros sin rasgos. Alec intentó levantar su arma, pero estaba demasiado débil por la infección. Cayó de rodillas, con la piel de su brazo convertida casi totalmente en cristal negro, murmurando que escuchaba la voz de Malak en su cabeza. Valerie miró la escena. Sabía que no podía salvarlos a todos uno por uno. Los monstruos eran demasiados y su energía se estaba agotando. Sintió una punzada de oscuridad en su pecho, esa misma frialdad que había sentido en el laboratorio. Tenía que tomar una decisión: ser la heroína que muere intentando salvar a un niño, o ser el monstruo que sobrevive para ganar la guerra. Miró a los civiles, luego miró a los monstruos y finalmente cerró los ojos. Dejó de contener el poder. Dejó que la radiación cósmica que vivía en su médula inundara cada célula de su cuerpo. Cuando abrió los ojos, ya no eran humanos. Eran 2 estrellas violetas ardiendo con furia nuclear. Valerie soltó un alarido que rompió los tímpanos de los presentes. Una esfera de poder incontrolable estalló desde su cuerpo, desintegrando todo a su paso en un radio de 20 metros. Los monstruos estallaron en nubes de vapor metálico instantáneamente, pero la onda no discriminó. Las puertas de cristal del edificio volaron en 1000 pedazos. Las columnas de mármol se agrietaron y el techo del vestíbulo se derrumbó parcialmente. Los civiles fueron lanzados por los aires como muñecos, golpeándose contra las paredes, heridos por la lluvia de escombros y vidrio que ella misma había provocado. Cuando el polvo se asentó, hubo un silencio aterrador, solo roto por los gemidos de dolor de los supervivientes heridos. Valerie se quedó de pie en el centro del cráter, humeante, intocable, una madre, abrazando a su hijo sangrando por los cortes de vidrio. Miró a Valerie no con gratitud, sino con un terror absoluto, con más miedo del que le tenía a los monstruos. En ese momento, Valerie comprendió que Malak tenía razón. Ella no era una salvadora, era un desastre natural. Levantó a Alec del suelo sin decir una palabra y caminó hacia la noche lluviosa a través de las puertas destrozadas, dejando atrás a los inocentes que había salvado y roto al mismo tiempo.
Se refugiaron en las profundidades de la estación de metro abandonada de Pioneer Square, un laberinto subterráneo de azulejos amarillentos y olor a óxido donde la luz del día nunca llegaba. Allí abajo, lejos de los rascacielos de cristal y los escaparates, la invasión parecía un rumor lejano, amortiguado por toneladas de hormigón. Valerie dejó a Alec apoyado contra una columna. El detective estaba en las últimas. La infección de cristal negro le cubría ya la mitad del rostro, y su respiración sonaba como si tuviera grava en los pulmones. Valerie se sentó en el suelo sucio, abrazando sus propias rodillas, temblando no por el frío, sino por el recuerdo de la madre y el niño en el vestíbulo. Sus manos todavía chisporroteaban con energía residual violeta, y cada vez que las miraba, no veía las manos de una heroína, sino las armas de un verdugo. Se sentía tóxica. Comprendió que mientras ella estuviera en este mundo, la grieta seguiría abierta. Ella era el faro que atraía a la oscuridad. De repente, el cuerpo de Alex se arqueó violentamente. Su cabeza se echó hacia atrás y su boca se abrió en una mueca antinatural. Cuando habló, no fue su voz la que salió, sino la cadencia suave y aristocrática de Lord Malak, resonando en la acústica hueca del túnel. La entidad hablaba a través de la carne infectada del detective. Le dijo a Valerie que su resistencia era inútil, que cada vez que usaba su poder para luchar, solo alimentaba más la conexión entre los mundos. Malak le ofreció un trato. Si ella cruzaba voluntariamente y aceptaba su lugar a su lado en el trono estático, él retiraría a sus hordas de la tierra. Dejaría vivir a los insectos humanos. La carnicería se detendría. Valerie escuchó las palabras con una calma helada. Sabía que era una verdad a medias, una manipulación. Pero también sabía que no tenía otra opción estratégica. No podía ganar una guerra defensiva. Tenía que ser el caballo de Troya. Se puso de pie, limpiándose una lágrima solitaria de la mejilla, y miró al cuerpo poseído de Alec. Le dijo a la entidad que preparara la mesa, porque iba a cenar con él. Valerie caminó hasta el borde del andén, donde las vías del tren estaban inundadas por años de filtraciones, formando una piscina larga y oscura de agua estancada. La superficie era negra y lisa como el petróleo, un espejo perfecto en la oscuridad del túnel. No necesitaba buscar un portal. Ella llevaba la llave en su sangre. Se concentró, y sus ojos se iluminaron con ese brillo escarlata que ahora le resultaba tan familiar como su propio pulso. El agua comenzó a burbujear. La superficie se volvió plateada, espesa, transformándose en ese mercurio vivo que era la piel del otro mundo. El frío que emanaba del agua era tan intenso que escarchó los raíles de acero cercanos. Valerie se quitó la chaqueta de cuero, dejándola caer al suelo como quien se despoja de una vida pasada. Se remangó la camisa, dejando ver las marcas de las inyecciones de su infancia, y dio un paso hacia el vacío. Alec, recuperando momentáneamente el control de su cuerpo, intentó llamarla, estirando su mano de cristal hacia ella con desesperación, pero su voz era demasiado débil. Valerie no miró atrás. Sabía que si lo miraba no tendría el valor de irse. Puso un pie sobre el agua, pero no se hundió. La superficie líquida cedió bajo su peso como si fuera gelatina densa, envolviendo su bota, succionándola hacia abajo con avidez. La sensación fue atroz. Era como sumergirse en nitrógeno líquido y electricidad pura al mismo tiempo. Valerie apretó los dientes y dio otro paso, y otro, hasta que el mercurio le llegó a la cintura. El sonido del mundo real, el goteo del agua y la respiración de Alec se desvaneció.
reemplazado por el zumbido estático ensordecedor de la dimensión de Malak. Cuando el líquido plateado le cubrió el pecho, sintió que su corazón se saltaba un latido. La realidad física intentaba rechazarla. Su biología humana gritaba en protesta, pero su parte cósmica, la anomalía que Malak había creado, se sentía extrañamente en casa. Tomó una última bocanada de aire rancio del metro de Seattle y se dejó caer hacia atrás, sumergiéndose por completo en el espejo negro. La oscuridad la tragó. No hubo asfixia, solo una transición violenta, una sensación de ser desarmada átomo por átomo y vuelta a armar en un lugar donde la geometría estaba equivocada. Valerie abrió los ojos bajo la superficie y vio el cielo del otro lado. Un firmamento de color violeta enfermo, sin estrellas, dominado por una luna fracturada que sangraba luz negra. Emergió del otro lado, en un mundo donde la lluvia caía hacia arriba, lista para matar a un dios. Emergió a la superficie con una bocanada de aire que sabía a ceniza y metal quemado. Se puso de pie, tambaleándose, tratando de encontrar el equilibrio en un suelo que no parecía sólido, sino hecho de vidrio negro endurecido sobre un abismo infinito. Levantó la vista y el aliento se le congeló en la garganta. No estaba en Seattle, o al menos no en la ciudad que conocía. Estaba en una necrópolis digital, una versión cadavérica y fracturada del mundo humano. Los rascacielos flotaban en el aire, separados de sus cimientos, girando lentamente sobre su propio eje, desafiando la gravedad. El cielo no era oscuro, era de un color violeta enfermizo, surcado por relámpagos horizontales que no producían truenos, sino ráfagas de estática visual que hacían doler los ojos. No había sol ni luna, solo una inmensa grieta en el firmamento que sangraba una luz blanca y fría, iluminando el paisaje desolado con una claridad quirúrgica. Comenzó a caminar. Cada paso que daba enviaba ondas concéntricas a través del suelo de espejo, como si caminara sobre agua densa. El silencio aquí era una mentira. Debajo de la quietud se escuchaba un zumbido constante, una vibración que le hacía rechinar los dientes. Era el sonido del universo rompiéndose. A su alrededor vio ecos de la gente atrapada, siluetas estáticas, congeladas como estatuas de sal, repitiendo sus últimos momentos de terror en un bucle eterno. Eran fantasmas de datos, almas capturadas en la red de Malak. Valerie sintió una presión en el pecho, pero no era debilidad. Al contrario, se sentía extrañamente poderosa. En este lugar, la física era una sugerencia, no una ley. Sintió que la energía fluía hacia ella desde el aire mismo, recargando sus células, haciendo que su piel brillara con una luminiscencia propia. Su ropa de calle se transformó bajo la influencia de la realidad maleable. Su chaqueta de cuero se alargó, convirtiéndose en una especie de armadura tejida con sombras y materia oscura. Ya no era una intrusa. En este infierno de espejos, ella era de la realeza. A lo lejos, en el centro de lo que alguna vez fue el centro de la ciudad, se alzaba la estructura que dominaba el horizonte. No era un edificio construido por manos humanas. Era una aguja gigantesca, una torre imposible hecha de millones de fragmentos de espejos rotos que orbitaban alrededor de un núcleo de oscuridad pura. La torre de fragmentos pulsaba al ritmo de un corazón enfermo. Valerie sabía que él estaba allí. No había guardias, no había monstruos menores bloqueando el camino. Malak no necesitaba protección en su propio dominio. El camino hacia la torre estaba despejado, una invitación abierta hacia la boca del lobo. Valerie apretó los puños, sintiendo cómo el poder crujía en sus nudillos, y avanzó hacia el trono.
dejando tras de sí huellas de fuego violeta que cicatrizaban el suelo de cristal. La entrada a la torre no tenía puertas. Era simplemente una ausencia de espacio, un arco gigantesco donde la realidad se doblaba hacia adentro. Valerie cruzó el umbral y la gravedad cambió instantáneamente. De repente, ya no caminaba sobre el suelo, sino sobre lo que parecía ser una pared vertical, ascendiendo hacia la cima de la estructura sin esfuerzo. El interior de la torre era una catedral de la vanidad y el horror. Las paredes estaban cubiertas de espejos de todos los tamaños y formas, desde marcos dorados barrocos hasta fragmentos de retrovisores de coche, y en cada uno de ellos, Valerie podía ver una versión diferente de sí misma muriendo de una forma distinta. Era una galería de futuros posibles, todos terminando en sangre y fracaso. Intentó ignorarlos, fijando la vista en la figura que la esperaba al final de la larga pasarela de obsidiana flotante. Lord Malak estaba sentado en un trono que parecía haber crecido orgánicamente del suelo, hecho de hueso negro y cristal fundido. En esta dimensión, su forma era majestuosa y terrible. Medía casi 3 metros de altura. Su piel era blanca como el mármol, inmaculada, pero surcada por líneas de luz violeta que palpitaban como venas expuestas. No llevaba máscara. Su rostro era una perfección geométrica que resultaba dolorosa de mirar, bello como un ángel exterminador. Al verla llegar, se puso de pie con una elegancia fluida. No habló con la boca. Su voz resonó en todo el espacio, vibrando en los espejos, rodeando a Valerie desde todos los ángulos. Le dio la bienvenida a casa. Le dijo que había tardado mucho en aceptar su naturaleza, que había estado jugando a ser humana, disfrazándose de oveja cuando nació para ser el lobo. Valerie se detuvo a 10 metros de él. La presión de su aura era aplastante, como estar en el fondo del océano. Malak descendió los escalones del trono, flotando levemente sobre el suelo. Extendió una mano larga y fina hacia ella, y el espacio entre ellos se distorsionó. Valerie vio visiones de lo que él planeaba. No solo conquistar la Tierra, sino fusionar ambas dimensiones para crear un paraíso eterno y estático, donde la muerte no existiera, donde todos fueran preservados como insectos en ámbar bajo su control. Él le ofreció ser su reina, su igual. Le dijo que ella no era hija de sus padres humanos, que ellos solo fueron incubadoras. Ella era hija de la grieta, igual que él. Valerie sintió una duda helada en su corazón. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella nunca había sido humana? Pero entonces recordó el tacto de la lluvia fría de Seattle, el olor a café barato, el dolor en los ojos de Alec. Esas eran cosas imperfectas, cosas que Malak quería borrar. Valerie levantó la vista, sus ojos ardiendo con un rojo desafiante, y negó con la cabeza. La torre tembló. La diplomacia había terminado. La negativa de Valerie no provocó ira en Lord Malak, sino una decepción fría, como la de un científico cuyo experimento ha fallado en la fase final. El arconte levantó una mano y de repente, los miles de espejos que cubrían las paredes de la torre se despegaron y comenzaron a orbitar alrededor de Valerie, formando una esfera de reflejos en movimiento. Ya no veía la sala del trono, solo se veía a sí misma desde infinitos ángulos, pero las imágenes no mostraban su presente, mostraban su interior. Malak comenzó a desollar la realidad capa por capa, obligándola a ver lo que había debajo de su piel, debajo de sus huesos, debajo de su propia alma. Su voz taladraba su mente, diciéndole que la humanidad que tanto defendía era solo un disfraz, una costra biológica sobre su verdadera naturaleza. La visión en los espejos cambió.
transportándola de nuevo a aquel día en el laboratorio, al momento exacto en que la máquina se sobrecargó. Valerie vio a la niña de 10 años en la silla. Vio cómo la energía cósmica golpeaba su pequeño cuerpo. Y entonces vio la verdad que había reprimido durante décadas. La niña murió. Su corazón se detuvo. Su actividad cerebral cesó durante 12 segundos completos. Lo que despertó en esa silla, lo que abrió los ojos y miró a los científicos con una frialdad alienígena, no era la niña humana. Era la energía misma que había animado el cadáver, tomando sus recuerdos, tomando su nombre, imitando a un ser humano para sobrevivir en un entorno hostil. Malak se acercó a ella, flotando a través de los espejos, y susurró la revelación final. Tú no eres Valerie Cross. Tú eres el residuo de la estrella. Eres la misma energía que yo, atrapada en carne mortal. Por eso no tienes miedo. Por eso disfrutas del caos. Porque no perteneces a su mundo. Perteneces al mío. Valerie cayó de rodillas, el peso de la verdad aplastándola más que la gravedad aumentada de la torre. Se miró las manos y por primera vez no vio piel. Vio un tejido de luz atómica vibrando, apenas contenido por una voluntad frágil. La duda la paralizó. Si no era humana, si su existencia era una mentira biológica, entonces no tenía nada por lo que luchar. Malak aprovechó su quiebre. Extendió sus dedos de mármol y acarició su rostro, absorbiendo su calor, preparándose para drenar la entidad cósmica de su interior y dejar la cáscara vacía en el suelo. Pero en ese abismo de crisis existencial, Valerie encontró algo que Malak había olvidado, algo que la energía pura no tiene: el rencor. Recordó el dolor, las huidas, los cigarrillos bajo la lluvia, el miedo de Alec. Esas cosas eran reales. Si ella era un monstruo, entonces sería el monstruo que devora a su creador. Su mirada cambió de la desesperación a una furia absoluta. Agarró la muñeca de Malak con una fuerza que agrietó su piel de porcelana y le dijo, con una voz que era la de 1000 tormentas juntas: me da igual lo que sea. Este es mi nombre, y esta es mi maldita vida. El contacto físico entre ambos desató el cataclismo. Valerie no soltó la muñeca de Malak. En su lugar, invirtió el flujo. En vez de dejar que él la absorbiera, ella empujó toda su energía hacia él, como si inyectara veneno en las venas de un dios. La torre entera gritó. El cristal del suelo se hizo añicos bajo sus pies, y ambos fueron lanzados hacia el aire, flotando en el vacío del centro de la estructura. La batalla dejó de ser física para convertirse en un duelo de voluntades cuánticas. Malak rugió, perdiendo su compostura elegante, y su forma humana se desintegró para revelar su verdadero ser: una sombra geométrica de aristas imposibles y ojos de fuego negro. Lanzó tentáculos de materia oscura que envolvieron a Valerie, intentando asfixiar su luz, aplastando sus costillas, tratando de apagar la supernova que estaba naciendo en su pecho. Pero Valerie ya no se contenía. Aceptó la verdad. Era una bomba viviente. Cerró los ojos y visualizó el núcleo de su poder, esa chispa cósmica que había robado hace años, y la detonó. Su cuerpo se convirtió en un faro de luz violeta cegadora. Su piel se volvió translúcida, revelando un esqueleto hecho de energía estelar pura. El estallido de poder fue tan inmenso que vaporizó los tentáculos de sombra de Malak al instante. Valerie abrió los brazos y la realidad se rompió. Creó un campo gravitatorio propio, atrayendo los millones de fragmentos de espejo que formaban la torre. Los cristales giraron a su alrededor formando un huracán cortante, una galaxia de cuchillas bajo su control. Con un grito que no era sonido, sino vibración pura,
lanzó la tormenta de vidrio contra Malak. El arconte intentó levantar un escudo de estática, pero la furia de Valerie era imparable. Los fragmentos atravesaron sus defensas, atravesaron su forma sombría, clavándose en su esencia, cortando los hilos que lo unían a esa dimensión. Malak aulló de dolor y miedo al sentir cómo su propio reino se volvía en su contra. Valerie voló hacia él, atravesando la tormenta, y colocó sus manos incandescentes sobre lo que quedaba del pecho de la entidad. No iba a matarlo, iba a borrarlo. Concentró toda la energía del reverso estático, toda la entropía de ese mundo muerto, y la forzó a colapsar en un solo punto dentro de Malak. Una singularidad, un agujero negro artificial. La entidad miró a Valerie con terror por última vez antes de implosionar. Su forma se retorció, se estiró y fue succionada hacia adentro con un chillido agónico, desapareciendo en la nada. Pero la victoria tenía un precio. La torre, sin su amo, comenzó a derrumbarse. El cielo violeta se agrietó. El mundo espejo estaba colapsando sobre sí mismo, y Valerie estaba en el epicentro de la destrucción, brillando como una estrella moribunda, sabiendo que tal vez no habría camino de regreso. La caída fue eterna y silenciosa. Valerie sintió cómo las capas de realidad se despegaban de su piel, como vendas quemadas mientras atravesaba el vacío entre los mundos. No hubo impacto, solo un chapuzón gélido y repentino. El aire viciado del túnel de Pioneer Square llenó sus pulmones, sacándola del trance con una tos violenta y dolorosa. Estaba de vuelta en el agua negra del metro, flotando boca arriba en la oscuridad. El zumbido estático había desaparecido, reemplazado por el sonido mundano y maravilloso de las gotas de agua cayendo desde las tuberías oxidadas del techo. Todo le dolía. Sus huesos se sentían pesados, tensos, como si la gravedad de la tierra intentara aplastarla después de haber probado la libertad del vacío. Se arrastró hacia la orilla de cemento, temblando, dejando un rastro de agua que brillaba levemente en la penumbra, no por reflejo, sino porque su propia sangre todavía conservaba un residuo de luz estelar. A unos metros de distancia, Alec Rains yacía inmóvil contra la columna. Valerie se acercó a él arrastrándose, temiendo lo peor. Al tocarle el hombro, el detective soltó un gemido ronco y abrió los ojos. La infección de cristal negro se había detenido, pero no había desaparecido sin dejar rastro. Donde antes había piel grisácea, ahora había una cicatriz extensa, una mancha de piel blanca y perlada que le recorría el brazo y parte del cuello. Un mapa permanente de su viaje al infierno. Alec la miró, pero en sus ojos ya no había solo gratitud o alivio. Había un temor reverencial, el tipo de mirada que se le dedica a un desastre natural que ha decidido perdonarte la vida. No se dijeron nada. No había palabras para describir lo que habían visto. Solo se quedaron allí, dos supervivientes rotos en el vientre de una ciudad que nunca sabría lo cerca que estuvo de dejar de existir. Cuando salieron a la superficie, Seattle estaba despertando de su pesadilla. El amanecer gris y lluvioso bañaba los rascacielos. Las luces de las calles volvían a parpadear tímidamente, y los servicios de emergencia llenaban las avenidas con sus sirenas aullantes. Los monstruos, los especulares, se habían disuelto en charcos de alquitrán inerte que los equipos de limpieza ya estaban manguereando, confundidos, pensando que era algún tipo de vertido químico industrial. Nadie recordaría la verdad. La mente humana es experta en olvidar lo imposible para protegerse a sí misma. Dirían que fue un ataque terrorista, una alucinación masiva por gas o un fallo en la red eléctrica. Pero Valerie sabía la verdad.
Caminó entre el caos de la calle, ignorando a los paramédicos que intentaban detenerla. Se sentía diferente. La ciudad ya no le parecía una jaula, sino un territorio, su territorio. Días después, en un apartamento nuevo con vistas al estrecho de Puget, Valerie se preparaba frente a un espejo de cuerpo entero. Ya no evitaba su reflejo. Lo buscaba. Se había cortado el pelo y su ropa negra impecable ocultaba las marcas de su batalla, pero no podía ocultar lo que había cambiado por dentro. Se acercó al cristal, apoyando las manos en la superficie fría. Sus ojos, profundos y oscuros, la miraron de vuelta. Pero entonces sucedió. Valerie parpadeó, pero su reflejo no lo hizo. La mujer en el espejo mantuvo los ojos abiertos un segundo más, y una sonrisa imperceptible, cruel y soberana, curvó sus labios. Sus iris destellaron con un violeta intenso, el color de una supernova contenida. Valerie no se asustó. Le devolvió la sonrisa a su reflejo. Entendió que Malak no había desaparecido del todo. Su poder, su esencia, ahora vivía dentro de ella. Ella era la puerta, y también era el guardián. El mundo estaba a salvo, sí, pero solo porque ella había decidido que así fuera. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando que su reflejo se quedara allí, vigilando desde el otro lado del cristal, esperando la próxima vez que fuera necesario romper la realidad. La cacería había terminado, pero el reinado acababa de empezar.